Continuamos entonces con nuestro estudio del libro de Apocalipsis y vamos a estudiar el capítulo 5, versículos 1 al 5 desde la perspectiva preterista y sus diferentes interpretaciones en esta misma escuela interpretativa. Empezamos entonces mirando el capítulo 4 y la corte celestial de Dios, ¿no? Entonces empezamos con una corte porque hay un juicio. Hay un juicio. Y la pregunta que tenemos que hacernos entonces es ¿cuál es ese juicio? ¿Qué es lo que se está llevando a esta corte y cuál va a ser el veredicto? La respuesta general de toda la perspectiva preterista, inclusive si se varían los detalles dependiendo del intérprete, este es el juicio sobre Jerusalén. No porque Jerusalén, la ciudad, sea lo importante, sino por lo que Jerusalén representa y es la comunidad del antiguo pacto. Ya lo hemos hablado bastante bajo la perspectiva preterista, pero este es un tema que va a recurrir y recurrir y recurrir, porque de eso se trata el libro, desde una perspectiva preterista. ¿Qué ha pasado con la comunidad del antiguo pacto? Que han abandonado a su Dios y se han vuelto los perseguidores de la comunidad que Dios ha traído al mundo en su Mesías. Se han vuelto los enemigos de Dios, no solo al rechazar su Mesías, sino al rechazarlo una vez resucitado a su pueblo, y en sus celos contra ellos ser los grandes perseguidores. Los judíos que realmente no son judíos, los judíos que se llaman judíos pero no lo son, así como los llama Juan en el capítulo 2 y 3. Entonces, ¿por qué hay un juicio sobre Jerusalén? Exactamente porque quieren aferrarse a sus antiguas costumbres, a sus tradiciones, a su identidad étnica, algo que incluso Juan el Bautista les critica. Dios puede sacar hijos de Abraham de estas rocas. No confíen en su linaje como el método para restaurar el reino, para tener la salvación prometida, el gran éxodo prometido por Dios en el Antiguo Testamento. Tiene que haber una transformación interna. Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Nada más importa. Si tú no naces de nuevo, no podrás ver el reino. Ese es el mensaje de Jesús, ese es el mensaje que predica Juan, ese es el mensaje que predican los profetas antes de Juan, y ese es el mensaje que predica Jesús. Arrepiéntanse y crean que el reino de los cielos se ha acercado, que el reino de los cielos ha llegado. Y la respuesta de Jerusalén, la respuesta de los líderes, tanto políticos, religiosos como son los saduceos, y eso lo vemos en el libro de Hechos, como los religiosos populares, que son los fariseos, y que son los que Jesús enfrenta más en su ministerio, y que de alguna forma llegan a un punto en el que ambos coliden contra Jesús, porque es una amenaza tanto a las élites como a los poderes populares. Todos ellos no ven necesidad de arrepentimiento, y incluso trabajan para callar los rumores de la resurrección de Jesús, y realmente no rumores, los hechos históricos de que Jesús ha resucitado. Los soldados romanos presenciaron esa realidad y fueron callados por los judíos y buscaron vender o comprar, más bien comprar su silencio, e inventaron una historia y hasta les dicen, no se preocupen, nosotros nos encargamos de Pilato, ustedes solo sigan diciendo que fueron sus discípulos los que se robaron el cuerpo. Y no es el único rumor. Todavía circulan los rumores de que Jesús es un samaritano, que tiene un demonio, que no puede ser el verdadero Mesías. La cruz para muchos es un símbolo de que este no es el verdadero Mesías. Y después de su resurrección, después de que incluso la iglesia y el judaísmo se han separado en el 70 después de Cristo, salen otros rumores. En el siglo II empezaron a decir que Jesús era un hijo de una violación que un soldado romano le había hecho a María, que el soldado se llamaba Pantera, un montón de información falsa para intentar callar
la realidad de que el Mesías es. Entonces no solo niegan la verdad cuando eran ignorantes, sino incluso teniendo toda la información, incluso sabiendo la verdad, prefieren rechazar al Mesías, prefieren decir, este reino es nuestro, nadie nos los va a quitar, ni siquiera ese rey resucitado nos los va a quitar, nosotros vamos a sacar a su pueblo de esta ciudad y esta ciudad va a ser representar nuestro reino, el que nosotros vamos a gobernar ahora sin Dios, bajo nuestros propios estándares. Y ahí es donde ellos abandonan completamente a Dios. Y es donde Dios empieza a dar su sentencia. Donde vemos esto muy claramente en el prefacio o el prólogo de Mateo 24, donde él va a empezar a narrar lo que va a suceder con Jerusalén. Dice: hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos, y dicen: si nosotros hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en derramar la sangre de los profetas, ¿no? Y acá es donde su apariencia de piedad y bondad, que en especial en este grupo de los religiosos populares, que son los fariseos, es lo que llama la atención de la gente. Para un judío de a pie, el fariseo era la meta de lo que yo podría llegar a ser si yo fuera obediente, si yo venciera mi pecado, si yo siguiera a Dios y obedeciera su ley, yo sería como un fariseo. Y esos eran los ejemplos a seguir. Por eso Jesús los critica tanto. Ciegos guías de ciego. Ustedes están ciegos pero dicen que ven, entonces son responsables de esa realidad. Hagan lo que ellos dicen pero no vivan lo que ellos vivan. Un montón de cosas. Y en los ojos de la gente, entonces, esta es la realidad. Y ellos lo dicen constantemente. Si nosotros pudiéramos viajar en el pasado, no hubiéramos derramado la sangre de los profetas. Así que dan testimonio en contra de ustedes mismos, dice Jesús, que son hijos de los que asesinaron a los profetas. Entonces dicen, esa es su defensa, pero su defensa realmente está en contra de ustedes, porque lo que ustedes están afirmando en realidad es que ustedes son los hijos directos de aquellos que asesinaron a los profetas. Ustedes no son la esperanza, ustedes son parte del problema. Llenen pues la medida de la culpa de sus padres. Pasamos entonces a la siguiente sentencia de Jesús. Serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparán el juicio del infierno? Por tanto, miren, yo les envío profetas, sabios y escribas. Algunos de ellos ustedes los matarán y crucificarán, y a otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad. Entonces él dice, ustedes dicen, nosotros somos inocentes, ¿sí? Nosotros somos hijos de aquellos que mataron a los profetas del pasado, pero nosotros no haríamos lo mismo. Y Jesús les dice, la verdad es todo lo opuesto. Ustedes van a mostrar y van a llenar la culpa de sus padres porque ustedes van a hacer exactamente lo mismo. Van a matar, azotar y perseguir a los profetas, sabios y escribas que yo les puedo enviar. Entonces dice, en el pasado eso fue, Dios envió profetas, escribas y sabios a ustedes, y ustedes los rechazaron y los mataron. Ahora yo, que inicio la comunidad del nuevo pacto, que estoy trayendo el reino de Dios a la tierra, voy a hacer exactamente lo mismo que hizo Dios. Así como mi padre envió, yo voy a enviar. Y la realidad es que ustedes no van a decir esto. Nosotros jamás hubiéramos sido cómplices con ellos, jamás. No, ese es el argumento de ellos. Nosotros jamás hubiéramos sido cómplices con ellos. La realidad es toda la apuesta. Ustedes van a demostrar que tienen el mismo corazón, porque cuando Dios les envía profetas, cuando Dios me envía a mí mismo, ustedes me matan. Entonces ustedes no pueden decir, nosotros aceptamos lo que es de Dios, porque la realidad es que todo lo que Dios les ha enviado, así como sus padres lo hicieron, ustedes también lo van a hacer, para que recaiga sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra. Y cuando hablamos acá de tierra, no estamos hablando del planeta Tierra. Estamos hablando de la tierra como territorio,
Y ese territorio del que estamos hablando es Jerusalén. ¿Cómo lo sabemos? Porque versículo 37 dice Jerusalén, Jerusalén. Entonces, aunque el término es general para hablar de el planeta, en este sentido tiene ambas dimensiones, pero específicamente tiene la de la tierra como territorio. ¿Por qué? Porque nos dice, desde la sangre del justo Abel, que es fuera del jardín de Dios y que representa la ciudad santa, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes asesinaron entre el templo y el altar. ¿Y dónde queda el templo y el altar? En Jerusalén. Entonces, todos estos mártires, todos estos asesinados justos, en esta ciudad, en esta tierra que ellos valoran tanto, y que habla de todos los mártires, todos los testigos fieles, todos los justos del Antiguo Testamento, muestra que Jerusalén es la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. Jerusalén, y hablamos de acá de Jerusalén terrenal más específicamente, y por eso hay que saber hacer la distinción, porque vamos a ver en el libro de Apocalipsis una Jerusalén celestial, pero la Jerusalén terrenal representa el mundo, el reino de las tinieblas. Aunque ellos quieren aparentar luz, en realidad ellos son los que constantemente son culpables de asesinar a los justos, de asesinar a todos los que Dios les envía para traer el mensaje del Evangelio de salvación, incluido el Mesías y todos los que el Mesías les va a enviar. Ellos son culpables de todos los santos que han muerto en el Antiguo Testamento y de todos los que morirán en la era de la Iglesia y el Nuevo Pacto. Ellos son los culpables. Por tanto, la casa de ustedes se les deja desierta. Ahí está la sentencia de juicio. Jesús mismo dijo, así como ustedes fueron responsables en el pasado, también serán representantes de la misma realidad de sus antepasados en el presente. Ustedes no son los buenos, ustedes no son los justos, ustedes no son los santos, ustedes son aquellos que quieren acabar con el reino de la luz, ustedes son la oscuridad, es en parte de la oscuridad, siendo escogidos para ser la luz de las naciones. Muestran que en su depravación ellos volvieron unos representantes de la más grande oscuridad, porque no a todo el mundo se les enviaron profetas, no a todo el mundo se les enviaron escribas, no a todo el mundo se les enviaron sabios, no a todo el mundo vino el Mesías, no a todo el mundo vinieron los apóstoles con el mensaje de salvación, con grandes obras y señales. A Jerusalén sí. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos intentaron matarlos a todos, ellos intentaron acabar con todos, porque no aman la luz, porque la oscuridad odia la luz. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Él era la luz y la oscuridad no pudo con él. Ellos aman la oscuridad porque saben que sus obras son malas. Todo eso está en Juan, todo eso lo dijo Jesús, y todo eso representa lo que estas personas son. Estas personas son parte del reino de la oscuridad, y de una forma muy llamativa, bueno, no es llamativa, de una forma mucho mayor que incluso los gentiles, que incluso los que ellos menosprecian, porque Él les envió todo esto, y su respuesta ante el esfuerzo constante de Dios de llamarlos así es matar a su hijo, porque creen que así el reino es de ellos, y matar a todos los que su hijo envía, porque no va con el sistema de ellos, no va con el reino que ellos quieren establecer, y requiere arrepentimiento y fe y ser bautizado. Y por eso acá hablamos de ser azotados en las sinagogas, y constantemente vemos en los primeros capítulos 2 y 3 que las sinagogas son perseguidoras de la iglesia, que se habla de la sinagoga de Satanás. Eso no es accidental.
Desde la perspectiva preterista, todo esto conecta tanto el apocalipsis de Jesús como las advertencias de Jesús contra la comunidad del antiguo pacto, y como vimos en todo el capítulo 4 con una perspectiva preterista, vemos también cómo esto simboliza que lo viejo pasó. Nadie pone vino nuevo en odres viejos, tiene que ponerlo en odres nuevos. Nadie hace un retazo con una nueva tela en tela vieja porque se va a dañar la tela. Exactamente es lo mismo. Lo viejo está destinado a ser cumplido, y cuando es cumplido llega lo nuevo y lo antiguo pasa. Lo vemos también en Hebreos. Entonces, ¿qué tenemos acá en la perspectiva preterista? Tenemos que la corte está en sesión. Y a la mano derecha, aquel que estaba sentado en el trono vio un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Acá está la sentencia, el libro con los 7 sellos. Entonces simboliza la sentencia sobre Jerusalén. Jerusalén de nuevo representando a la comunidad del antiguo pacto que abandonó a su Dios. Entonces tenemos la corte en sesión. Está todos los 24 ancianos, están los 4 ángeles que representan toda esta corte celestial. Y el juicio entero de 7 sellos, porque es el completo juicio que realmente va a acabar con lo viejo y con la antigua comunidad que ha abandonado a su Dios. Y entonces tenemos el gran canto del ángel, bueno, el gran anuncio del ángel. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Es ¿quién puede dar esta sentencia de juicio? ¿Quién realmente puede justamente juzgar Jerusalén? Y nos damos cuenta que ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, nadie era digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Nadie podía dictar la sentencia. ¿Por qué? Porque solo el rey puede sentenciar. Solo aquel al quien esta comunidad violentó en su relación pactal puede realmente juzgar. Y acá es donde entendemos Juan 5 y todo juicio le ha sido dado al Hijo. El Padre no juzga a nadie y todo el juicio se lo ha dado al Hijo. Y acá es lo que estamos viendo exactamente. Esta es una realidad ya cumplida. Por eso él siempre habla y constantemente habla en Juan, la hora es y no todavía, ¿sí? La hora es y viene. Hay cosas que se han cumplido, hay cosas que vienen en todo este gran cumplimiento. Y acá tenemos exactamente eso. El juicio se le da al Hijo y se le pregunta a todo el universo: ¿alguien es digno de desatar esta tendencia? ¿Alguien puede realmente, tiene el derecho, tiene la dignidad legal de ejecutar esta sentencia? Y la respuesta es nadie, absolutamente nadie. Nadie era digno, nadie tenía el derecho de ejecutar esta sentencia. Solo al que se le da la autoridad de juzgar puede juzgar. Nadie en la tierra, nadie en el cielo tenía esa autoridad. Y Juan lloraba mucho. ¿Por qué? Porque es injusto. Es injusto él como perseguido, el que ha visto a los apóstoles morir, en su mayoría en este momento, Pablo, Pedro, Santiago, y hablamos de todos los mártires, Esteban. La lista es bastante grande. No tenemos los registros enteros de quién murió en esa época, pero estoy seguro que Juan conocía a muchas de esas personas que fueron ejecutadas por los judíos, que fueron ejecutadas por influencias de los judíos en los poderes políticos. Y esto le causa dolor, porque él quiere justicia. Él, como los mártires que vamos a encontrar dentro de poco, quiere justicia sobre esta ciudad que abandonó a su Dios y que es el símbolo de el poder satánico, del poder de la oscuridad, que quiere acabar con el reino y el rey. Y acá es donde
la esperanza llega. Nos dice: entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ambos términos relacionados con la realeza. El león de Judá está en la promesa de que el cetro no se apartará de Judá, y la raíz de David es esta promesa de que el verdadero David, de quien David era solo un tipo, es el verdadero y último rey, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Eso quiere decir que el gran rey Jesús, por su vida y obra, que ha conquistado la muerte y el pecado, se le ha dado toda la autoridad en los cielos y en la tierra para juzgar. Y él va a juzgar, como ha prometido, a Jerusalén por su rebeldía, por lo que ella representa, y porque sus promesas son verdades, porque él es un juez justo y un verdadero profeta. Todo lo que hace se cumple, todo lo que dice se cumple. Entonces nos encontramos con esta realidad. Él es digno porque ha vencido, y va a abrir el libro y sus 7 sellos, y va a dictar la sentencia sobre Jerusalén, la sentencia completa que ya estaba en la corte, podemos decir incluso desde los días de los profetas anteriores, de esta constante promesa de que Dios va a acabar con Jerusalén. Sí, hay un remanente, es verdad, pero Jerusalén y el sistema que Jerusalén representa, esta Jerusalén terrenal, siempre está destinado, incluso desde Deuteronomio y los juicios prometidos por Dios de su exilio y su final extinción, siempre hay promesas de que va a venir una destrucción final, de que en el día del Señor Él va a acabar con ellos. Si bien queda un remanente que es fiel, y lo vemos en la comunidad del nuevo pacto, todos los demás merecen el juicio justo de Dios. Y acá es donde Jesús va a ejecutar ese juicio. Entonces, tenemos la sentencia, está clara, está lista, y los 7 sellos representan entonces la acción que Dios va a tomar. No la acción, cada sello no es una acción, sino la acción empieza cuando el sello se abre. Entonces, cuando el rollo se abre en su totalidad, empieza entonces todo el juicio, porque ya se puede leer la sentencia entera. Entonces, todo lo que vemos cada vez que se rompe un sello es la acción desarrollada de esta sentencia ya establecida por lado y lado, que trae reminiscencias, sobre todo si estamos entendiendo que los judíos son medio orientales, un documento pactal. Y esto entonces es una gran demanda pactal, y esta sentencia está basada en ese acuerdo pactal que tenían las dos partes. Esa entonces es una de las interpretaciones de la perspectiva preterista, y que de alguna forma todos están de acuerdo con, todo preterista está de acuerdo con ella, general. Esta es la gran representación de la perspectiva preterista, pero pues entre intérpretes hay diferencias en cuanto a los detalles. De aquí entonces pasamos a la interpretación de Clark, que es bastante simple porque va en armonía con la historicista y la futurista, y es: el rollo entonces es el futuro, pero no el futuro lejano de los preteristas, que es por allá en un futuro lejano, que Juan está viendo todo este pasar del tiempo, bueno, los últimos años del fin del mundo. Así súper lejano, él no sabe cuándo es, pero él está viendo todo esto. Tampoco no es toda la historia. Sino es el futuro cercano. Si Juan está escribiendo esto desde el 62 al 66 o 7, y nos va a narrar todo lo que pasó en las guerras judías desde hasta el 70 después de Cristo. Entonces, los hechos que se están narrando en este libro son los hechos del futuro, pero los hechos del futuro cercano. Estamos hablando de menos de una década, de un par de años, de 2 a 5 años. Y eso es lo que esto está narrando. Son los hechos del futuro para la gente que no los haya presenciado. Era un futuro bastante cercano. Entonces,
están de acuerdo, bueno, claro que está de acuerdo con los futuristas y los historicistas de que esto narra algo temporal y que entonces lo que tenemos acá son los planos, los hechos históricos de este periodo de tiempo de las guerras judías. Bastante simple todo lo demás. Entonces, ¿quién es digno de mirar el futuro? ¿Quién es digno de poder narrarnos todo lo que va a suceder? ¿Quién tiene la autoridad? ¿Quién tiene el derecho de todo eso? Lo mismo es Jesús, que como el Dios hombre tiene acceso a los hechos del futuro y puede narrarlos en todo detalle. Y eso es entonces lo que hace. Totalmente en armonía, bastante parecido con la perspectiva historicista y la perspectiva futurista de los que ven el rollo como algo futuro. Pero pues todo el resto de la narración va a seguir siendo preterista. Solo él en particular ve el futuro también, solo un futuro cercano. De ahí pasamos a Chilton. Chilton cree que el libro con los 7 sellos, que está escrito por dentro y por fuera, es el documento del nuevo pacto. Es costumbre en todo tratado pactal en Antiguo Medio Oriente, lo voy a abreviar, que se hicieran 2 copias del tratado pactal. Esas copias se ponían en 2 rocas. Una se la llevaba el soberano y el otro se la llevaba al vasallo, y cada uno lo ponía en el templo enfrente de sus dioses y representaba el acuerdo mutuo entre los panteones de cada civilización y los acuerdos pactales. Si se incumplen, los dioses mismos se encargarían de traer maldición y muerte, que es el castigo final por infidelidad pactal, la muerte. La maldición divina entonces culmina en la muerte. Y las 2 copias del tratado que vemos también en el Antiguo Testamento, estas 2 copias en estas 2 tablas de piedra, que era algo completamente normal, completamente común para la audiencia original, era algo que hacían todas las civilizaciones en el Antiguo Medio Oriente. Y acá por eso tenemos que está escrito por dentro y por fuera, porque tenemos ambas copias en este mismo rollo, ambas copias del tratado pactal, del documento del nuevo pacto. Basado entonces en que es un pueblo del Antiguo Medio Oriente, Chilton hace esa observación. Para él, este documento entonces, que está escrito por dentro y por fuera, es el documento del nuevo pacto, sellado con 7 sellos, obviamente, porque acá está el plan de Dios consumado, podemos decirlo. Dios estaba llevando la historia a este gran último documento pactal, a esta última gran relación pactal entre él y su pueblo, representado por su hijo, la cabeza de este pueblo, y cumpliendo todo lo que desde la eternidad pasada en este gran pacto de redención, o lo que hemos revelado en el hijo, cumpliendo todas las promesas del Antiguo Testamento y trayendo a colación el plan último de Dios de salvación, de redención de un pueblo sin distinción racial, étnica, sexual, etcétera, donde todos tienen el mismo valor ante Dios, donde todos están en la misma relación pactal, donde ya no hay distinciones, todos son uno, todos están unidos al Mesías por fe y todos tienen las mismas responsabilidades pactales. Todos los que están unidos a Cristo por fe entonces son parte de esta nueva comunidad, que es lo que Dios desde la eternidad pasada ha planeado y lo que ha estado ejecutando a través de su revelación progresiva hasta su Hijo. Y eso es entonces lo que tenemos acá, el plan de Dios culminado en todo el documento del nuevo pacto, que podríamos decir finalmente para nosotros es el Nuevo Testamento. Y la pregunta entonces del ángel, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? En esta interpretación es, ¿quién es digno de ser el mediador?
del nuevo pacto. ¿Quién puede, cumpliendo todas las escrituras, acabando con el sistema ceremonial y civil, satisfaciendo a Dios en obediencia y satisfaciendo la ira de Dios en la cruz, siendo recompensado y exaltado en lo sumo? ¿Quién es digno? Obviamente, pues todo lo que dije es claro, no solo el león de la tribu de Judá, la raíz, ha vencido para abrir el libro de sus 7 días. Solo una persona en toda la existencia, tanto en el cielo como en la tierra y debajo de la tierra, puede ser mediador del nuevo pacto. Y acá es donde traemos a colación otra vez Hebreos. Vamos a ver esto acá. Y vamos entonces a Hebreos 8, 13, donde se nos dice, de nuevo, aunque esto ya lo habíamos visto, cuando Dios dijo un nuevo pacto, hizo anticuado el primero, y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Ya acá, en los finales de la escritura del Nuevo Testamento, disculpen, ya con el entendimiento de todo lo que ha pasado a lo largo de la historia de la iglesia, desde la iglesia judía a la iglesia judía gentil, todos los debates respecto a las costumbres ceremoniales y civiles, las reglas y las leyes del antiguo pacto, tratadas de ser impuestas en la comunión del nuevo pacto. Ya el cristianismo entiende, a la luz de las escrituras, lo que todo esto significaba en la vida, obra, muerte, resurrección y exaltación, en coronación del Hijo. Y entiende lo nuevo hacia lo viejo anticuado, y lo que es anticuado está pronto a desaparecer. Exactamente, entonces vemos lo mismo acá. Nadie más sino aquel que es el león de la tribu de Judá, la raíz de David, es digno, a través de su victoria, de abrir el libro y sus 7 sellos. Y así como en Ezequiel 2, 3 al 10 vemos este rollo amargo que luego lo vamos a volver a ver en Juan, que está escrito por ambos lados y que simboliza todos estos juicios. Acá vemos entonces la misericordia de Dios en que todo esto se ha cumplido, en que Jesús ha cargado con el pecado del pueblo. Y entonces nos encontramos esperanzadamente con la realidad de que hay un mediador para el nuevo pacto, hay un mediador perfecto, un sumo sacerdote en lo sumo. Todo lo que el libro de Hebreos nos promete se cumple en la persona de Cristo. Y al cumplirse en él y traer las realidades celestiales que las realidades físicas apuntaban, también nos trae la Jerusalén celestial. Y para traer la Jerusalén celestial, y la verdad es que Jerusalén siempre buscó representar, se acaba con la Jerusalén terrenal y se acaba con el antiguo sistema que en vez de adorar a Dios se volvió un ídolo en sí mismo y se prefirió más el territorio físico de Israel que lo que de Israel y de Jerusalén en particular, que lo que el territorio de Israel y de Jerusalén buscaban representar, y eran realidades celestiales. Se buscó una interpretación literal de las promesas en el tiempo y bajo una perspectiva meramente terrenal, y no ver todas las realidades celestiales a lo que eso apuntaba. Y ese es el pecado de la comunidad del antiguo pacto, de sus líderes y de todos los que rechazaron al Mesías después de su resurrección. Y ahí es donde viene el juicio. Dios tiene que acabar con el antiguo pacto y el sistema del antiguo pacto para poder traer el nuevo en toda su gloria. Y eso es entonces lo que, según Chilton, está siendo narrado acá en los primeros 5 versículos del capítulo 5 de Apocalipsis. Ya nos quedan solo 3 interpretaciones más. Voy a intentar hacerlas lo más rápido posible. El rollo, también en la perspectiva preterista, es una carta de divorcio. ¿Por qué? Porque lo que era la esposa de Dios,
la comunidad del Antiguo Pacto ha sido infiel y se ha prostituido terriblemente. Lo vemos en Oseas, lo vemos en cómo la relación de Oseas con su esposa representa la relación constante de Dios con su pueblo. Y los lleva a tal punto que les dice, incluso una prostituta cobra por sus servicios, ustedes se prostituyen y pagan para prostituirse. Son peor que una prostituta, son más bajos que una prostituta, porque al menos ella gana algo. Al menos la gente la busca a ellos. Ustedes son tan desesperados que ustedes buscan prostituirse con los dioses de las relaciones aledañas, buscan pagar y hacer relaciones y perder ustedes cosas para poder prostituirse. Lo vemos en Jeremías 3, lo vemos en Jeremías 4, donde Dios promete que así como se divorció de Israel, se va a divorciar de ellos, porque ellos son peor que Israel. Porque viendo el reino del norte, viendo a la hermana, actúan de la misma forma, no se arrepienten y son aún peores que Israel. Entonces el divorcio de Dios de la comunidad con la que él se había casado en relación pactal está prometido. Si ustedes siguen en sus caminos, yo me divorciaré de ustedes. Lo vemos en Malaquías, lo vemos en todos los profetas mayores y menores. Lo vemos incluso en los Salmos, lo vemos incluso en Deuteronomio y en la ley levítica. Dios odia el divorcio, es verdad, Dios quiere una relación fiel, pero Dios, por la dureza de los corazones de los hombres, instituyó el divorcio en casos de inmoralidad sexual. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos a la gran ramera. Y eso es lo que vamos a ver en la perspectiva preterista después. Cuando hablamos entonces de esta mujer que emborrachaba a los pueblos con su inmoralidad, estamos hablando en la perspectiva preterista no de un sistema religioso, no de la Iglesia Católica, no de la Iglesia del Anticristo, pero de Jerusalén y la comunidad del Antiguo Pacto. Ellos son la gran ramera, ellos son la gran prostituta, y ellos han corrompido a las naciones con su inmoralidad sexual. Ellos son la esposa infiel que merece divorcio, y que Dios en su misericordia, y lo vemos en Oseas, a pesar de que fueron infiel, fue fiel. Él es el hombre fiel, que es lo irónico en las relaciones humanas, que el hombre es el que constantemente es infiel. En la relación entre Dios y la humanidad, entre la relación de Dios y su pueblo, él es el hombre fiel. Y acá es donde vemos el contraste de lo que un verdadero hombre hace, y la mujer entonces es la infiel. Y llega el momento entonces donde la verdadera esposa, la verdadera mujer de sus ojos, está realizada por la obra de Jesús, él muriendo por ella, haciéndola inmaculada, perfecta, purificándola por la palabra. Ahora tiene la esposa perfecta, que no es una ramera, que no es una prostituta total. Y esta Jerusalén terrenal, esta comunidad que ha abandonado a su Dios y que ha decidido completamente seguir siendo inmoral, que ha preferido continuar en su prostitución, continuar en su inmoralidad sexual, que arrepentirse y volver a su Dios. Llegó entonces la hora del divorcio. Dios es paciente. Jehová, Yahweh, Yahweh, lento para la ira y grande en misericordia, pero no significa que no haya ira. Y no significa que, aunque Él es un esposo que perdona y que busca reconciliarse, Él no es ingenuo. Él no es un hombre ingenuo que solo la perdona porque tiene mucho amor por ella y se deja manipular por sus emociones. Él es un hombre perfecto. Él es el Dios perfecto. Él no es manipulado por nada. Él es autosuficiente. Él no necesita a su esposa. Él escogió a su esposa en misericordia, porque su esposa desde el principio, la humanidad desde que violentó su relación pactal con Dios, ha sido infiel. y él ha sido constantemente fiel y ha cargado en su hijo todas esas infidelidades que
aparentemente pasó por alto, pero que nunca pasó por alto porque todo fue pagado por en la cruz. Incluso la infidelidad en Éxodo 17, incluso en Masá, todo eso fue pagado por en la cruz. Dios no pasa por alto nada. Él no deja por inocente al culpable y va a castigar la iniquidad, justamente. Y eso es lo que está haciendo. Ya pagado fue por, ya se les dio la oportunidad de arrepentimiento. Ellos dicen, no, nosotros sí queremos en nuestra prostitución. Y no solo eso, vamos a acabar con tu esposa. Y él les dice, ok, finalmente llegó la hora, acá está mi carta de divorcio. Toda la inmoralidad escrita por dentro y por fuera, todas las acusaciones de infidelidad, de todo lo que esta mujer ha hecho para merecer en su totalidad este divorcio, están en este libro. Y la pregunta entonces que tenemos en el divorcio es, ¿quién puede darle la carta de divorcio a esta gran ramera? ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Absolutamente nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, porque solo el marido al que esta mujer le ha sido infiel puede prestarle una carta de divorcio. No importa qué tan mala esposa sea, el vecino no puede pasarle carta de divorcio, el vecino no puede pasar la sentencia legal. Pueden ser testigos en la corte de su inmoralidad. Y acá es donde toda la corte y todos los testigos, tanto la comunidad del antiguo pacto fiel como la comunidad del nuevo pacto fiel, y la corte celestial que ha presenciado toda la historia de la humanidad, pueden ser testigos fieles de la infidelidad de esta mujer, de lo que ella ha hecho y de por qué merece entonces esta carta de divorcio. Y él lloraba mucho porque no había nadie. ¿Quién puede acabar con esta maldad? ¿Quién puede acabar con esta gran ramera que solo corrompe la humanidad, que lo que hace con sus enseñanzas y con su prostitución es corromper a las naciones? ¿Quién es digno de darle esta carta de divorcio? Y acá tenemos entonces el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el que alguna vez fue el esposo de esta mujer. A través de su victoria puede abrir y ejecutar entonces la sentencia de divorcio contra la gran ramera. Y esta es entonces, de forma resumida, entendiendo qué es lo que esto simboliza: divorcio. Llegó la hora del divorcio, y lo que vamos a ver entonces es cómo este divorcio es ejecutado sobre esta gran ramera. Casi al final entonces de la perspectiva preterista encontramos que el rollo, y esto está muy en similar con la primera interpretación, solo que en vez de el rollo representar la sentencia final de juicio, entonces esta es como una variación de la primera interpretación desde la perspectiva preterista. El rollo, en vez de la sentencia, es el libro de Deuteronomio, donde están las bendiciones por obediencia y las maldiciones por desobediencia, de la comunidad del antiguo pacto. Y lo que está haciendo acá el león de Judá, que es digno, es trayendo el documento pactal bajo el que se regía o se rige en este momento, porque ya se regía, porque ya se acabó la relación pactal entre Dios y la comunidad del antiguo pacto, y les dice, ok, vamos a leer los términos, vamos a ver si ustedes han sido fieles, vamos a ver si merecen bendición por su obediencia, si merecen maldición por su desobediencia. Y la maldición entonces obviamente declara el juicio y la sentencia sobre Jerusalén y la comunidad del antiguo pacto. Entonces tenemos una pequeña variación de lo primero, que pueden ser prácticamente paralelas, solo cambia es qué es el rollo y qué está contenido ahí, que se parece a la perspectiva idealista que ve el rollo como el Antiguo Testamento, pero acá no en el sentido del cumplimiento, sino en el sentido de la fuente para la demanda pactal, y esa es el documento pactal de la relación de Dios con el Antiguo Pacto, que principalmente es desde la segunda generación, que es la que entra a la tierra prometida, el libro de Deuteronomio. Por eso toda la historia que vemos en los libros históricos del Antiguo Testamento, algunos eruditos, especialmente los liberales, lo llaman historia deuteronomística, porque está siempre
trayendo a colación todo lo que está escrito en Deuteronomio respecto a los reyes, respecto al comportamiento del pueblo, respecto a todo lo que ellos deben hacer y las consecuencias de su desobediencia, las promesas de redención, pero la promesa final. Incluso Dios le dice a Moisés de que ellos terminarán su relación con el pueblo, porque ellos nunca van a ser fieles como deben serlo. Entonces todo esto se encuentra en Deuteronomio, y lo que vemos entonces en este rollo es exactamente todo eso, para que la comunidad del Antiguo Pacto pueda ver que la ejecución y la demanda pactal de esa ejecución son justas y son lo que ellos merecen, porque ellos fueron los que dijeron: sí, nosotros nos comprometemos a todas las cosas que están en este libro, y que Josué mismo dice: ok, eso va a ser en contra de ustedes. Eso mismo va a ser en contra de ustedes. Finalmente, entonces, desde la perspectiva preterista, vamos a ver que el rollo con los 7 sellos significa los juicios secretos de Dios. Entonces, como ejemplo, tomamos Ezequiel 30, donde se nos dice: de nuevo vino a mí la palabra del Señor: hijo de hombre, profetiza y di, así dice el Señor, He-Man, ay de aquel día, porque cerca está el día, sí, está cerca el día del Señor, día de nubarrones, la hora de las naciones, la espada vendrá sobre Egipto y la angustia en Etiopía, cuando caigan traspasados en Egipto, se lleven sus riquezas y sean derribados los cimientos. Etiopía, Pur, Lut, toda Arabia y Libia y el pueblo de la tierra en alianza caerán en espada con ellos. Así dice el Señor: ciertamente caerán los que apoyan a Egipto, y se vendrá abajo el orgullo de su poder, desde Migdol hasta Sebene caerán a espada con él, declara el Señor Dios. Estarán desolados en medio de las tierras desoladas, y sus ciudades en medio de las ciudades estarán devastadas, y sabrán que yo soy el Señor cuando ponga fuego a Egipto, y sean destrozados todos los que le ayudan. Aquel día saldrá de mi presencia mensajeros en naves para aterrorizar a la confiada Etiopía, y vendrá angustia sobre ellos como el día de Egipto. Ciertamente ese día viene. Entonces lo que se nos dice acá es que los juicios de Dios sobre las naciones son de alguna forma secretos, y que Dios en sus demandas pactales, a través de los profetas, los revela, y que así como en Ezequiel 30 vemos estos juicios sobre diferentes naciones y nos cuenta realmente lo que va a pasar cuando el día del Señor, el día de su juicio llegue, cómo va a ser de devastador. Asimismo se está siendo revelado el juicio secreto ahora revelado sobre la Jerusalén terrenal. Los enemigos de Dios en este primer ciclo. Y entonces, ¿qué tenemos acá? El libro, que simboliza entonces este juicio secreto, esta demanda pactal ahora siendo revelada, así como se revelan todos los profetas, tomando Ezequiel como un ejemplo. Y por eso está escrito por dentro y por fuera, y sellado con 7 sellos, porque es la totalidad o plenitud del juicio secreto. Si bien en otras demandas pactales, en otras declaraciones de juicio secreto, se revelan algunos detalles, acá Dios va a ser súper detallado en cómo va a ejecutar el juicio sobre Jerusalén, sobre el sistema y la comunidad del Antiguo Pacto. Y esto es entonces lo que vemos acá. Por eso vemos que apenas vamos en el capítulo 5 y todavía hay 17 capítulos, todos llenos de detalles de cómo va a ser este gran día del juicio de Dios. Y cuando entonces decimos quién es digno de abrir el sello, de abrir el libro y desatar sus sellos, vemos que absolutamente nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, conoce los secretos de Dios, conoce los planes de juicios secretos de Dios. Y entonces Juan se pone a llorar mucho, porque nadie es digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Entonces, ¿cómo vamos a saber cómo va a suceder esto? ¿Cómo vamos a estar preparados para este gran juicio secreto que ahora es revelado? Y el anciano le dice: no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido
para abrir el libro y sus 7 sellos. Entonces solo aquel que es Dios hombre, que conoce los secretos de Dios, que conoce la mente de Dios, que conoce los planes de Dios y que ha vencido para que todo este juicio finalmente pueda llegar, ha traído el nuevo pacto, y la comunidad del antiguo pacto lo ha rechazado, donde podríamos decir, así como se cumplieron la iniquidad de los pueblos en el antiguo pacto para que pudieran ser invadidos por Israel, así se cumplió la iniquidad de el pueblo judío, de la comunidad del antiguo pacto y de Jerusalén terrenal, y ha llegado la hora del juicio. Así como en todos los profetas del Antiguo Testamento vemos constantemente que hay como una hora que va a llegar donde la iniquidad de ese pueblo es suficiente para que se ejecute el juicio, así exactamente entonces va a suceder con la Jerusalén terrenal. Y todo esto entonces concluye y lleva a la destrucción de la Jerusalén, el ídolo y la falsa esperanza de la comunidad del Antiguo Pacto, y con eso el cumplimiento y la llegada del nuevo pacto. Y esto entonces son las formas de interpretar los primeros 5 versículos del capítulo 5 bajo la perspectiva preterista. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, pueden escribir por redes sociales, me pueden dejar un comentario y con mucho gusto puedo hacer como una sesión de preguntas y respuestas, o podemos intentar resolverlas en los comentarios o tener una conversación al respecto en otra ocasión. Que tengan un bonito día. Hasta la próxima semana.